El tren fantasma. La noche en que todo comenzó, Matías Herrera sintió una inquietante necesidad de adentrarse en la vieja estación Kilómetro 66, un lugar abandonado desde hacía décadas y que había adquirido una reputación oscura entre los habitantes del pueblo. Aunque todos lo describían como un sitio maldito donde todavía se escuchaba un tren que ya no existía, Matías veía en aquel rumor una oportunidad para grabar contenido impactante para su canal, sin imaginar que esa decisión lo llevaría a vivir la experiencia más aterradora de su vida. El clima era tan frío que el vapor escapaba de su boca con cada exhalación, y la sensación de que alguien invisible lo observaba desde las sombras no tardó en hacerse presente. La linterna que llevaba comenzó a fallar apenas cruzó la entrada principal, produciendo parpadeos que parecían sincronizados con los sonidos extraños del lugar. Cada rincón de esa estación parecía saturado de un silencio antinatural, como si el tiempo hubiera dejado de existir allí dentro, y había un olor rancio, húmedo, casi como si la muerte misma hubiera respirado entre aquellas paredes. Cuando logró estabilizar la luz, notó algo que le heló la sangre. Al fondo del pasillo, una figura humana lo observaba sin moverse, aunque en cuanto dirigió la linterna hacia ella, desapareció de forma abrupta, como si nunca hubiera estado ahí. Los nervios comenzaron a traicionarlo, pero aún así encendió la cámara para dejar constancia de cada detalle, pues sabía que, al final, todo formaría parte de su investigación. Apenas había comenzado a hablar cuando, desde lo profundo de la estación, se escuchó un sonido imposible. El toque metálico y antiguo de las campanas ferroviarias, esas que anunciaban la llegada de un tren a las plataformas. Matías se quedó inmóvil, intentando entender de dónde venía aquel ruido, porque era consciente de que la estación 66 llevaba 80 años fuera de servicio, con rieles oxidados y sin conexión a la red ferroviaria del país. El sonido volvió a escucharse, esta vez más fuerte, seguido de una vibración en el suelo que recorrió sus piernas de manera inquietante, como si algo gigantesco estuviera avanzando hacia él desde algún punto de la oscuridad. Matías salió rápidamente hacia los andenes exteriores y allí, en medio de una neblina densa que parecía tener vida propia, vio dos luces amarillentas que se acercaban de una forma imposible. La tierra tembló suavemente cuando un resoplido profundo, como el jadeo de una bestia titánica, emergió entre la bruma, y entonces, frente a él, se materializó una enorme locomotora negra que parecía arrancada de otra época. La locomotora se detuvo frente al andén con un silencio sobrenatural que resultaba más perturbador que cualquier estruendo, y las puertas de los vagones se abrieron lentamente como si una mano invisible las empujara. Matías retrocedió varios pasos, incapaz de comprender lo que veía, hasta que escuchó una voz rasposa detrás de él que casi hizo que se le escapara el alma del cuerpo. Era la voz de un hombre anciano que vestía un viejo uniforme ferroviario cubierto de polvo, y su rostro, serio y hundido, parecía pertenecer a alguien que llevaba mucho tiempo muerto, pero que se negaba a aceptar su destino. «Pase, joven, el tren está por partir», dijo el anciano con un tono tan solemne que parecía más una sentencia que una invitación. Las palabras le produjeron un escalofrío tan intenso que por un momento pensó en huir, pero una fuerza inexplicable, casi hipnótica, le impidió hacerlo y lo empujó hacia el interior del vagón. Matías intentó justificarse diciendo que solo quería grabar, pero el anciano, con una sonrisa casi imperceptible, respondió que podía grabar lo que quisiera, pues nadie iba a creerle de todas formas, y esas palabras lo golpearon con una extraña mezcla de advertencia y burla. Apenas cruzó la puerta del vagón, el ambiente cambió de forma drástica, como si hubiera entrado en otro mundo donde la temperatura descendía hasta rozar lo inhumano, y la oscuridad parecía tener una textura espesa que lo rodeaba por completo. El tren comenzó a moverse sin ruido alguno, algo imposible para una máquina de ese tamaño. Y mientras avanzaba, Matías notó que el interior estaba en perfectas condiciones, lo que contrastaba terriblemente con el hecho de que un tren así no debería existir. Las luces del techo parpadeaban en patrones irregulares, como si lucharan por mantenerse encendidas,
y esa simple fluctuación hacía que las sombras parecieran moverse con intenciones propias. Mientras avanzaba grabando cada rincón del vagón, comenzó a escuchar una serie de susurros que provenían de todas partes, de los asientos, de las paredes, incluso del techo. Eran voces múltiples, algunas graves, otras agudas, todas mezcladas en un murmullo constante que parecía llevar mensajes ocultos que solo se entendían a medias. Cuando llevó la linterna hacia una de las ventanas, notó que estaban empañadas, y al limpiar el vidrio con su mano, lo que vio al otro lado le provocó una sensación tan profunda de horror que tuvo que sostenerse del asiento más cercano para no caer. Del otro lado del cristal había varios rostros pegados como si se encontraran sumergidos en un líquido oscuro, rostros pálidos, deformados y sin ojos que parecían observarlo desde un abismo insondable. Algunos de esos rostros abrían la boca como intentando gritar algo que no podía escucharse, y la desesperación reflejada en sus expresiones era tan intensa que Matías sintió un impulso irracional de apartarse de inmediato. Los susurros a su alrededor comenzaron a aumentar en intensidad, y entre ellos pudo distinguir frases que parecían dirigirse directamente a él, como si aquellas presencias invisibles supieran exactamente quién era. No debería estar aquí. Alguien viene por usted. Él ya sabe que usted subió. Matías, con el corazón golpeando su pecho como si fuera a romperse, preguntó en voz baja quién era ese él, pero las voces se callaron de forma abrupta, dejando un silencio tan profundo que hizo que sus oídos zumbaran. En ese instante, al final del vagón, distinguió una figura oscura que no parecía humana, pues su silueta vibraba levemente como si estuviera hecha de humo o de sombras densas. Aquella presencia comenzó a avanzar en su dirección con un movimiento antinatural, deslizándose sin producir el más mínimo sonido, y su sola cercanía convirtió el aire del vagón en algo tan pesado que costaba respirar. Matías corrió hacia la puerta que comunicaba con el siguiente vagón, golpeándola con desesperación mientras la sombra se acercaba cada vez más, y cuando finalmente logró abrirla y cerrar detrás de sí, se encontró con una escena aún más perturbadora. En ese vagón había personas sentadas en silencio, todos inmóviles como estatuas, y ninguno de ellos reaccionó ante su entrada. Cuando se acercó a la mujer más cercana para preguntarle si estaba bien, la luz de su linterna reveló que tenía la boca cosida con hilo negro y que sus mejillas estaban marcadas por lágrimas secas que le habían tallado surcos en la piel. El terror aumentó cuando vio que otro pasajero tenía los ojos vendados y profundas marcas en las muñecas, como si hubiese sido atado por un periodo interminable de tiempo. Cada pasajero parecía representar un sufrimiento distinto, como si el tren recogiera almas condenadas o atrapadas en algún tipo de castigo eterno del que no podían liberarse. El vagón entero, con su silencio tenso y sus pasajeros inertes, se sentía como un ataúd en movimiento, y la sensación de estar siendo observado desde rincones invisibles crecía con cada paso que daba. El tren se sacudió de forma violenta, provocando que las luces se apagaran por completo y sumieran todo el entorno en una oscuridad absoluta que no dejaba ver ni siquiera la propia mano. En medio de esa oscuridad, Matías escuchó pasos pesados que se aproximaban lentamente, como si algo enorme caminara por el pasillo con una calma aterradora. Encendió la linterna temblando y la dirigió hacia el sonido, revelando una figura oscura con ojos blancos que lo observaban desde una distancia que parecía demasiado corta para ser segura. La figura levantó lentamente una mano, y en ese preciso momento todos los pasajeros del vagón se inclinaron al unísono como si obedecieran una orden silenciosa, lo que hizo que el terror se apoderara por completo de Matías. El tren volvió a sacudirse, esta vez con tanta fuerza que él cayó al piso y rodó hacia la puerta mientras escuchaba la respiración profunda de esa entidad oscura muy cerca de él. Cuando finalmente logró ponerse de pie y alzar la linterna, se dio cuenta de que el vagón estaba completamente vacío, sin rastro de los pasajeros ni de la sombra que lo había perseguido. A través de la ventana pudo ver que el tren había llegado a un territorio desconocido, un paisaje deformado donde no existían caminos, montañas ni señales de vida, solo una extensión oscura
que parecía haber sido quemada y moldeada por algún tipo de energía siniestra. La tierra se retorcía en formas imposibles y a lo lejos se movía algo enorme que avanzaba lentamente hacia el tren, algo cuyo tamaño era tan descomunal que Matías no podía comprender si era una criatura, una sombra o una presencia que desafiaba toda lógica. Las puertas del vagón se abrieron solas con un chirrido profundo, invitándolo a descender hacia aquel mundo que no estaba hecho para los vivos. Entonces, desde el fondo del vagón, volvió a escucharse la voz del anciano del uniforme, esta vez más grave y distante, como si hablara desde otro plano. «Bienvenido al primer destino». Matías sintió que su cuerpo temblaba sin control, mientras la oscuridad del exterior parecía extenderse hacia él como una mano gigantesca. Aún así, con la cámara en mano y el miedo trepando por su espalda como un animal vivo, dio un paso fuera del tren, sin saber que lo que estaba por encontrar superaba todo lo que había imaginado. Si te está gustando esta historia, te invito a seguirme en YouTube y Spotify, donde me encuentras como historias de terror en formato audiovisual y narrado especialmente para ti. Matías descendió del tren con una sensación tan intensa de irrealidad que por un momento creyó que estaba soñando, pero cada paso que daba sobre aquella tierra oscura le confirmaba lo contrario. El suelo parecía blando y húmedo, como si caminara sobre una superficie viva que reaccionaba a su peso con un leve temblor, y el silencio absoluto del entorno le provocaba una presión en los oídos que le nublaba el pensamiento. El aire era espeso, casi denso, como si estuviera respirando humo invisible que le arañaba la garganta con cada inhalación. El tren detrás de él permanecía inmóvil, envuelto en una neblina grisácea que se movía con lentitud, como si respirara, y su presencia se sentía más como la de una criatura observándolo que como una simple máquina. Matías levantó la cámara para grabar, intentando mantener la calma, pero la pantalla se llenó de distorsiones que parecían formar figuras humanas, aunque desaparecían en cuanto bajaba el dispositivo. Cada vez que volteaba para ver el tren directamente, tenía la impresión de que las ventanas parecían más oscuras, como si dentro se acumulara algo que no quería ser visto. Frente a él se extendía un paisaje que desafiaba toda lógica. No había montañas, ni árboles, ni caminos, solo una llanura infinita que parecía hecha de cenizas y fragmentos de roca negra que formaban patrones irregulares como cicatrices gigantescas en la tierra. A lo lejos se levantaban algunas estructuras distorsionadas que recordaban vagamente a edificios derruidos, pero sus ángulos eran tan extraños que parecían doblarse hacia direcciones imposibles, como si hubieran sido diseñados por alguien que jamás había visto un mundo real. Cada vez que intentaba enfocar su mirada en esas formas, su visión se nublaba ligeramente, como si algo le impidiera comprender lo que estaba viendo. Mientras avanzaba, el viento comenzó a soplar con una intensidad creciente, aunque no traía frescura sino un olor extraño, mezcla de hierro oxidado y carne húmeda que le revolvió el estómago. A cada ráfaga, escuchaba lo que parecían ser voces ocultas, murmullos arrastrados por la corriente que no pertenecían a ningún ser vivo, y esas voces parecían reconocerlo, llamarlo por su nombre como si lo hubieran estado esperando. Trató de convencerse de que eran alucinaciones provocadas por el miedo, pero en su interior sabía que aquello no era producto de su mente. Matías alcanzó finalmente una especie de camino más firme, compuesto de piedra negra que emitía un leve brillo rojizo, como si dentro de ella hubiera brasas aún vivas. Al seguirlo, comenzó a distinguir figuras humanas muy a lo lejos, pero a medida que avanzaba y lograba verlas con mayor claridad, comprendió que no eran personas en absoluto. Eran siluetas alargadas, casi translúcidas, que se movían lentamente sin tocar el suelo, como espíritus atrapados en una eternidad de errancia. Algunas extendían brazos delgados y deformes hacia él, aunque cada vez que intentaba acercarse más, desaparecían de manera repentina, dejando detrás un eco tenue como un llanto lejano. Mientras seguía grabando, escuchó de pronto el sonido metálico del tren, como si las ruedas estuvieran moviéndose sobre rieles invisibles detrás de él, lo que lo obligó a girar rápidamente con el corazón acelerado. Sin embargo, el tren seguía exactamente donde lo había dejado, completamente inmóvil,
aunque las luces internas ahora parpadeaban como si estuvieran comunicándole una advertencia incomprensible. La sensación de que el tren lo vigilaba como si fuera una entidad consciente se hizo cada vez más difícil de ignorar, y por primera vez desde que arribó a ese lugar extraño, sintió un impulso irracional de regresar a él, incluso sabiendo que nada bueno lo esperaba dentro. Decidió continuar avanzando en busca de respuestas, pues el anciano del tren había mencionado un primer destino, lo que implicaba que había otros, y la idea de quedar atrapado eternamente en ese mundo lo aterraba aún más. El viento volvió a soplar con fuerza, pero esta vez arrastraba consigo un sonido más claro que lo hizo detenerse por completo. Era el llanto de un niño, un sollozo suave y angustiado que provenía de algún punto a su izquierda. Matías enfocó la linterna hacia esa dirección y vio una pequeña figura sentada sobre una roca, encorvada como si estuviera protegiéndose del frío, aunque lo que más lo inquietó fue que el llanto no tenía ningún reflejo de humanidad. Aún con miedo, se acercó lentamente, pero cuando la luz de su linterna iluminó por completo a la figura, sintió como un escalofrío helado le recorría todo el cuerpo. El niño tenía un rostro que parecía estar compuesto de varias expresiones superpuestas, como si diferentes caras intentaran ocupar el mismo espacio, y sus ojos, enormes y brillantes, reflejaban una mezcla de desesperación y vacío absoluto. Al notar la presencia de Matías, dejó de llorar de inmediato, levantó la cabeza de forma brusca y lo observó con una intensidad tan profunda que sintió que una parte de él estaba siendo arrancada de su interior. El niño abrió la boca para hablar, y lo que salió de ella fue una voz aguda y entrecortada, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde diferentes direcciones. «No debiste bajar del tren, no hasta que él lo permitiera». Matías dio un paso atrás, torpemente, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. «¿Quién es él?», preguntó con un tono tembloroso, consciente de que tal vez no quería conocer la respuesta. El niño inclinó la cabeza hacia un lado y su rostro cambió de nuevo, como si estuviera acomodándose bajo una capa de piel demasiado fina. «El conductor verdadero», respondió con un susurro que parecía expandirse por el aire. «Él controla el viaje, controla las almas, controla las puertas». Antes de que Matías pudiera continuar preguntando, el niño dio un grito desgarrador que resonó por toda la llanura, un sonido tan fuerte que provocó que la tierra vibrara bajo sus pies. En ese grito pudo distinguir palabras ocultas entre los chillidos, frases que mencionaban devorados, destinos, ciclos y regresos, aunque no logró comprender su significado completo. El niño comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en humo oscuro que se dispersó con el viento, y en menos de un segundo desapareció sin dejar rastro alguno. Matías retrocedió con torpeza y comenzó a correr de regreso hacia el tren, empujado por una mezcla de pánico y desesperación, deseando volver al vagón que, al menos, le era familiar en medio de aquel mundo imposible. El viento soplaba con un sonido que ahora parecía imitar risas distantes y la tierra bajo sus pies se movía como si intentara atraparlo. Mientras corría, escuchó un ruido ensordecedor a su derecha, como si algo gigantesco hubiera despertado, y cuando volteó ligeramente, pudo ver una figura colosal levantándose en la distancia, más alta que cualquier edificio, con extremidades que parecían compuestas de humo y huesos. Esa criatura abrió dos enormes ojos rojizos que iluminaron parte del paisaje, y aunque estaba demasiado lejos para alcanzarlo, Matías sintió que su mirada lo atravesaba por completo, como si analizara su alma con una precisión inhumana. La criatura levantó una de sus extremidades y la movió lentamente hacia él, no para atacarlo, sino como si estuviera señalándolo o marcándolo de alguna manera, y un dolor ardiente recorrió su espalda como si hubiera sido grabado con hierro al rojo vivo. Gritó de dolor mientras caía al suelo, pero la sensación desapareció tan rápido como había llegado, dejándolo jadeando y mareado. Finalmente llegó al tren, pero algo había cambiado en él. Las puertas ya no estaban abiertas y las ventanas estaban completamente oscuras, como si todo el interior se hubiera vaciado. Matías golpeó desesperadamente una de las puertas, pidiendo que se abriera, pero el silencio fue la única respuesta. Al intentar ver a través de la ventana, distinguió un movimiento leve en el interior.
una sombra que se desplazaba muy lentamente hacia la puerta, y justo cuando parecía que esa figura iba a revelarse, la puerta se abrió sola con un susurro metálico que lo hizo retroceder. El interior del tren ya no era el mismo que antes. El vagón parecía más largo, más estrecho, y las luces parpadeaban con un ritmo inquietante, como si imitaran una respiración. Matías subió con cautela, sintiendo que cada paso que daba lo acercaba más al corazón del misterio, y apenas entró, la puerta se cerró detrás de él con un golpe tan fuerte que hizo temblar el vagón entero. La sombra que había visto se encontraba ahora al fondo del vagón, inmóvil, pero claramente observándolo, aunque su rostro era imposible de distinguir entre la penumbra. A medida que caminaba hacia el fondo, comenzó a notar que el vagón estaba lleno de inscripciones grabadas en las paredes, símbolos antiguos y frases en idiomas que no reconocía, aunque algunas palabras parecían humanas y hablaban de destinos sellados y de ciclos que nunca terminaban. Cada paso que daba lo hacía sentir más pesado, como si una fuerza invisible intentara detenerlo, pero algo en su interior lo empujaba a seguir avanzando, quizá la esperanza de encontrar una salida o una explicación. Cuando estuvo a solo unos metros de la sombra, las luces se apagaron por completo, dejándolo en una oscuridad tan profunda que sintió que el corazón se le detenía. En esa absoluta negrura, escuchó una respiración justo frente a él, lenta y profunda, como si la entidad estuviera disfrutando del miedo que él desprendía. Unas manos frías tocaron sus hombros, y en ese contacto, una voz surgió a solo centímetros de su oído. El segundo destino está por comenzar. Si te está gustando esta historia, te invito a seguirme en YouTube y Spotify, donde me encuentras como historias de terror, en formato audiovisual y narrado especialmente para ti. Matías descendió del vagón como si cada paso pesara toneladas, sintiendo que el tiempo mismo se estiraba a su alrededor mientras el ecosistema del tren se transformaba a su paso, como si la realidad estuviera rota en fragmentos que intentaban sostenerse unos a otros. El aire era más espeso, casi líquido, y cada bocanada le exigía un esfuerzo exagerado que lo hacía sentir como si estuviera respirando dentro de una pesadilla sólida. A medida que avanzaba, comenzó a notar que las paredes del túnel parecían tener una textura diferente, como si estuvieran hechas de hueso pulido mezclado con piedra antigua. La luz que emergía del fondo parecía viva, latiendo como el corazón de una criatura que llevaba siglos esperando que alguien llegara hasta sus entrañas. Cada latido de esa luz hacía vibrar el piso bajo sus pies, y Matías no sabía si ese temblor provenía del túnel o de su propio miedo, ya convertido en una presencia consciente que caminaba junto a él. Una sensación profunda de ser observado lo siguió todo el trayecto, como si múltiples ojos invisibles lo evaluaran, lo midieran y lo reconocieran. Cuando finalmente llegó a la salida del túnel, el espacio se abrió en una cámara enorme, una especie de estación subterránea que no debía existir, con techos tan altos que parecían perderse en la oscuridad de un cielo que nunca había visto el sol. Los rieles se bifurcaban en decenas de direcciones imposibles, como venas de un organismo colosal, y cada uno brillaba con un tono metálico que sugería movimientos antiguos. En el centro de esa cámara había un reloj gigantesco suspendido en el aire, girando lentamente sobre sí mismo, como si su mecanismo estuviera decidiendo la naturaleza del tiempo. El reloj marcaba todas las horas y ninguna a la vez, con agujas que se movían en direcciones contradictorias, provocando que el espacio temblara como si estuviera a punto de derrumbarse. Matías sintió que la gravedad cambiaba por momentos, jalándolo hacia arriba y luego devolviéndolo al suelo con una suavidad engañosa. El sonido del reloj, aunque suave, tenía un eco insoportable que parecía resonar dentro de los huesos del joven. «No deberías estar aquí», dijo una voz detrás de él, tan cercana que Matías casi sintió el aliento rozar su cuello. Cuando volteó, vio a un anciano vestido con un uniforme ferroviario antiguo, completamente empapado, como si hubiera salido de un río profundo, con los ojos blancos y nebulosos, como los de alguien que ya no pertenece al mundo de los vivos. El anciano sostenía una lámpara vieja que emitía una luz verdosa, suficiente para revelar que su uniforme
estaba rasgado y quemado en varios puntos, como si hubiera sufrido un accidente violento. El anciano levantó la lámpara, iluminando el rostro de Matías con una mezcla de tristeza y comprensión, como si lo observara desde una dimensión donde el tiempo ya no tenía importancia. Muchos han llegado aquí buscando respuestas, pero nadie entiende que este lugar no responde preguntas, solo las refleja, dijo con un tono grave que parecía provenir de distintas voces superpuestas. Matías quiso preguntar qué significaba eso, pero su garganta se cerró, como si una mano invisible la hubiera comprimido. El anciano señaló el reloj flotante y luego los múltiples rieles que se extendían en todas direcciones, formando un mapa incomprensible del inframundo ferroviario. Cada camino lleva a un destino que ya ocurrió, que está ocurriendo o que está por ocurrir. El problema es que los vivos no pueden entender la diferencia. Continuó moviéndose con un andar cansado, mientras su cuerpo dejaba caer gotas de agua sucia que desaparecían antes de tocar el suelo. Pero tú todavía tienes una oportunidad de regresar, siempre y cuando aceptes ver lo que nadie más acepta ver. Matías sintió un estremecimiento que no provenía del frío, sino de la certeza de que algo estaba a punto de revelársele, algo que cambiaría su comprensión de la vida y la muerte. El anciano levantó la lámpara más alto, y la luz verdosa se expandió, revelando decenas de figuras paradas entre los rieles, inmóviles, como pasajeros esperando un tren que jamás llegaría. No eran sombras ni espectros opacos, sino cuerpos reales, detenidos en el tiempo, con expresiones congeladas entre el miedo y el asombro. Cada figura tenía una pequeña marca metálica en el pecho, una especie de placa oxidada con números grabados, y Matías se dio cuenta de que esos números parecían fechas, aunque algunas correspondían al futuro y otras a épocas tan antiguas que parecían imposibles. Cuando se acercó a una de las figuras, reconoció el rostro de una mujer joven cuya expresión se encontraba atrapada en un grito silencioso, como si hubiera sido sorprendida por algo tan aterrador que su alma quedó suspendida en ese instante. La idea de que esas personas no estuvieran muertas, sino simplemente detenidas, lo hizo retroceder con un espasmo de horror. El anciano apoyó una mano fría en el hombro de Matías, obligándolo a mirar hacia un riel en concreto que brillaba con un tono rojizo, distinto a todos los demás. Este es tu camino, el único que puede devolverte al mundo que dejaste atrás, murmuró con solemnidad, mientras su propia figura comenzaba a desvanecerse como si la lámpara estuviera consumiendo su existencia. Pero debes saber que nada vuelve igual, y ningún viaje sin boleto puede realizarse sin pagar un precio. Matías sintió que un temblor recorría el suelo, como si algo enorme se acercara por ese riel rojizo, generando un estruendo que iba aumentando hasta convertirse en un rugido metálico que le perforaba los oídos. Un tren surgió de la oscuridad, avanzando sin conductor, sin ventanas y sin puertas visibles, construido con un metal negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Cuando el tren se detuvo frente a él, las paredes del vagón se abrieron como la boca de una criatura que invitaba a su presa a entrar. Con el corazón latiendo descontrolado, Matías subió al tren sin saber si estaba salvándose o condenándose, sintiendo que el aire dentro del vagón tenía un olor antiguo, mezcla de óxido, humedad y algo que no podía identificar. En cuanto puso los pies dentro, el vagón se cerró abruptamente, como si hubiera sellado un pacto entre ambos, y el tren empezó a moverse sin emitir ningún ruido, como si flotara sobre la línea del tiempo. El interior estaba completamente vacío, pero Matías sentía la presencia de algo que lo observaba desde todos los rincones invisibles del espacio. A medida que el tren aceleraba, las paredes comenzaron a mostrar imágenes, no como proyecciones, sino como escenas vivas que se desarrollaban dentro del metal, revelando rostros de personas que Matías reconocía, familiares, amigos, desconocidos, e incluso su propio reflejo multiplicándose en versiones suyas que él nunca había vivido. Las imágenes lo mareaban, lo desorientaban y lo obligaban a cerrar los ojos para no perderse en esa distorsión temporal que amenazaba con devorarlo. Sin embargo, algo lo obligó a abrirlos,
cuando sintió una presencia frente a él, una figura que emergía lentamente de la oscuridad del vagón. Era él mismo, pero envejecido, cansado, con ojos que habían visto cosas imposibles, como si hubiera vivido cientos de vidas atrapado en ese tren que viajaba fuera del tiempo. Su yo envejecido levantó una mano temblorosa y señaló la puerta final del vagón, que comenzó a abrirse lentamente revelando una luz intensa. «Solo uno de nosotros puede salir», dijo con una voz quebrada por los años, dejando claro que había estado allí demasiado tiempo esperando ese momento. Matías sintió que el vagón se inclinaba, como si el tren mismo estuviera decidiendo qué versión de él merecía continuar en la existencia, y por primera vez sintió un miedo tan profundo que casi lo paraliza. Pero algo dentro de él, quizás la determinación de no quedar atrapado en un destino que no entendía, lo impulsó a avanzar hacia la luz, ignorando las súplicas de su versión envejecida que intentaba detenerlo. Cuando cruzó la puerta, el mundo se disolvió alrededor de él como polvo que se lleva el viento. Matías despertó en el andén original, respirando con desesperación, cubierto de sudor y con la ropa empapada como si realmente hubiera viajado a un lugar más allá de cualquier comprensión humana. El tren había desaparecido sin dejar rastro, y la estación parecía tan normal que casi sintió que todo había sido una alucinación. Sin embargo, cuando miró su mano, vio una pequeña marca metálica incrustada en la piel, con una fecha que aún no había llegado. Y en el silencio absoluto de la estación desierta, Matías escuchó un sonido que le heló la sangre, el eco lejano de un tren acercándose por un riel que no existía. Si te gustó esta historia, te invito a seguirme en YouTube y Spotify, donde encontrarás más relatos como este. Búscame como Historias de Terror en formato audiovisual en Spotify.